hijo se quitó la vida. Y encontré una carta donde explica que leyó mis mensajes deseando que nunca hubiera nacido. No sé cómo empezar esto. He escrito y borrado este guión como 20 veces. Mis manos tiemblan cada vez que toco el teclado. Supongo que necesito sacarlo de alguna forma, porque me estoy ahogando en esto. Mi terapeuta dice que compartirlo podría ayudar, aunque honestamente no creo que nada pueda ayudarme ya. Mi hijo Mateo falleció hace 3 meses. Tenía 16 años. Perdió su batalla contra la depresión un martes por la tarde, mientras yo estaba en el supermercado. Iba a hacerle sus enchiladas favoritas, una cena sorpresa, porque había aprobado matemáticas. Cuando llegué a casa, cantando una canción tonta de la radio, lo encontré en su habitación. No voy a describir cómo lo encontré. No puedo. Cada vez que cierro los ojos, veo esa imagen y siento que me voy a desmayar. Lo que sí puedo decir es que encontré una carta sobre su escritorio, junto a su laptop. Una carta escrita con su letra desordenada. En el sobre decían para mamá. No la leí inmediatamente. Todo fue un borrón de uniformes. Preguntas que no podía responder. Gritos. Mi esposo Diego llegó y se derrumbó en la entrada. Nunca lo había visto llorar así. La carta se quedó en mi bolso. Tenía terror de lo que podría decir. Me culparía. Me diría que me amaba. Durante el funeral, la llevaba en mi bolsillo, tocando el sobre como si fuera un talismán. Una semana después, finalmente la leí. Eran las 3 de la mañana. Saqué la carta, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. La letra de Mateo llenaba 3 páginas. Empezaba así: a mamá, sé que esto te va a destrozar y lo siento. Siento ser tan cobarde, pero necesito que sepas por qué. Necesito que entiendas que no fue tu culpa directamente, aunque supongo que en parte sí lo fue. Tuve que parar de leer, sentía que me faltaba el aire. Seguí. Hace un año, cuando tenías problemas con tu teléfono y me pediste que lo revisara, encontré algo. Estaba en tus mensajes viejos con papá, de hace como 16 años. A mi corazón se detuvo. Supe exactamente de qué hablaba. Leí todo. Leí cómo le dijiste a papá que no querías tenerme, que yo iba a arruinar tu vida, que ojalá pudieras hacer que yo desapareciera. Leí cómo papá te convenció y cómo le dijiste que lo odiabas por eso. Corrí al baño y me quedé en el piso frío, llorando tan fuerte que pensé que me ahogarían esos mensajes. Dios, esos malditos mensajes. Yo tenía 19 años. Era apenas una niña, aterrada. Sentía que mi vida se terminaba. Escribí esas cosas en momentos de pánico absoluto, suplicándole a Diego, diciendo cosas horribles, porque estaba desesperada. Pero entonces, Mateo nació, y todo se reordenó. La primera vez que lo tuve en mis brazos, supe que lo amaba más que a nada en el universo. Todo ese miedo se evaporó. Mateo era mi vida entera. Cada logro suyo era mío. Nunca, ni un solo día, me arrepentí de tenerlo. Pero él no sabía eso. Él solo vio los mensajes de una chica de 19 años, aterrada, y pensó que así me sentía siempre. Volví a la carta, con los ojos hinchados. He vivido este último año sabiendo que nunca me quisiste, realmente. Que fui un error. Cada vez que me decías que me amabas, yo sabía que era mentira. No puedo vivir sabiendo que soy la razón por la que nunca cumpliste tus sueños. No puedo mirarte a la cara sabiendo que desearías que yo no existiera. Me quedé en ese piso toda la noche, leyendo y releyendo esa carta. Había más. Escribió cómo esto había afectado todo, cómo empezó a aislarse, a sentirse una carga. Sé que probablemente con el tiempo aprendiste a quererme. No creo que seas mala persona, mamá, pero ese daño inicial, esa verdad de que yo no era deseado, no puedo borrarla de mi cabeza. Fui a terapia escolar, sin que lo supieras. Les dije que tenía ansiedad. La terapeuta me dijo que debía hablar contigo, pero ¿cómo podía? Preferí quedarme callado y simplemente desaparecer. Desaparecer usó la misma palabra que yo usé hace 17 años.
Diego me encontró al amanecer. Él, di la carta. Vi su cara pasar de la confusión al horror. ¿Por qué nunca borraste esos mensajes?, susurró. No tenía respuesta a nunca pensé en ellos. Estaban enterrados en el pasado. A nunca imaginé. Él no sabía, le dije con la voz rota. No sabía cuánto lo amaba. Nos quedamos ahí, en el piso, abrazados, llorando, hasta que no quedaron lágrimas. Empecé a revisar todo. Encontré su diario. Las entradas del último año eran desgarradoras. Escribía sobre sentirse vacío, sobre cuestionar si nuestro amor era real. Una entrada decía: Hanoi. Mamá me hizo mi desayuno favorito. Estaba tan contenta viéndome comer, pero yo solo podía pensar que lo hace por culpa, por desear que yo no existiera. Esto fue la gota que derramó el vaso. Mi verdad de hace 17 años, una verdad que había cambiado por completo, se convirtió en su verdad, una que lo destruyó. Y ahora tengo que vivir con la mía. La verdad de que las palabras que escribí en un momento de pánico, cuando era una niña, le costaron la vida a mi hijo. Si estás luchando, por favor, busca ayuda. Habla con alguien. Hay personas que te aman, incluso si tu mente te dice lo contrario. Hay líneas de ayuda disponibles, hay terapeutas, hay amigos. No estás sola, por favor. No te rindas. Tu vida importa. Cada entrada del diario era como una puñalada. Mateo había estado gritando en silencio y yo no escuché nada. Hubo señales, pero las ignoré. Hace 8 meses dejó el fútbol, su pasión desde niño. Dijo que quería enfocarse en la escuela. Me pareció maduro, pero en su diario escribió: no puedo fingir que me importa algo. Mamá y papá se ven tan felices, pero es todo falso. Empezó a reprobar. Los maestros decían que parecía distraído. Yo pensé que era la adolescencia, pero él escribió: no puedo concentrarme. Todo el día pienso en esos mensajes. Ojalá pudiera hacer que desapareciera. Estoy tratando de cumplir su deseo. Se alejó de sus amigos. Dejó de contestar mensajes. Su mejor amigo, Roberto, me dijo que intentó hablar con él, pero era como hablar con una pared. En el diario, Mateo confesó que se alejaba para minimizar el dolor cuando él ya no estuviera. No estaba planeándolo. Y yo, su madre, no vi nada. Cada entrada del diario era como una puñalada. Mateo había estado gritando en silencio durante un año, y yo no escuché nada. Bueno, no es del todo cierto. Hubo señales, pero las malinterpreté o las ignoré, demasiado ocupada con mi propia vida. Hace unos 8 meses, Mateo dejó el equipo de fútbol. Jugaba desde los 7 años. Era su pasión. Pero un día llegó a casa y dijo que lo dejaba, que quería enfocarse en la escuela. Me pareció raro, pero maduro. Pensé que estaba creciendo. Ahora, leyendo su diario, entiendo la verdad. Escribió: dejé el fútbol hoy. No porque no me guste, sino porque ya no puedo fingir que me importa algo. Cada vez que estoy en la cancha, siento que estoy actuando. Mamá y papá se ven tan felices, pero es todo falso. Yo soy falso. Este amor que sienten es construido sobre la obligación, no sobre un deseo genuino de que yo existiera. No puedo seguir con esta farsa. Tuve que dejar de leer y caminar por la casa. El silencio era pesado, el mismo que se instaló desde que lo perdimos. Diego, mi esposo, estaba en el trabajo, intentando mantenerse ocupado, porque estar aquí era insoportable. Pero yo necesitaba saber. Me forcé a seguir leyendo, aunque me destruyera. Luego empezó a sacar malas calificaciones. Mateo siempre fue un estudiante de 10, pero hace 6 meses empezó a reprobar. Sus maestros decían lo mismo. Es inteligente, pero no entrega tareas. ¿Parece distraído? ¿Pasa algo en casa? Yo no sabía qué decir. En casa, todo parecía normal. Comía con nosotros, veíamos películas, salíamos los domingos. Estaba más callado, sí, pero pensé que era la adolescencia. Su diario revelaba otra historia. Reprobé química otra vez. La maestra llamó a mamá.
La escuché, preocupada. Toda esa preocupación se siente vacía. ¿Realmente les importo o solo están cumpliendo su papel de padres? No puedo concentrarme. Todo el día pienso en esos mensajes, en las palabras exactas que usó Ann. Ojalá pudiera ser que desapareciera. Estoy tratando de cumplir su deseo, Ann, Dios mío. Sentía que me iba a desmayar con cada palabra. Contraté a un tutor, Javier. Él me decía que Mateo entendía todo, pero que no le importaba. Una vez me preguntó si dormía bien. Parece cansado todo el tiempo, dijo. Yo me reí y le contesté, Ann es adolescente, se desvela con videojuegos, Ann. Pero no era eso. En su diario, Mateo escribía sobre insomnio, sobre pesadillas donde yo lo rechazaba una y otra vez. Sus amigos también empezaron a desaparecer. Mateo siempre tuvo un grupo inseparable, pero en los últimos meses dejaron de venir. Cuando le preguntaba por ellos, decía que estaban ocupados. Después del funeral, Roberto, uno de sus mejores amigos, vino a verme con los ojos rojos de tanto llorar. Me dijo, señora Sandra, no entiendo qué pasó. Mateo empezó a alejarse. Dejaba de contestar. Cancelaba planes. Le preguntábamos si estaba bien y decía que sí. En la última vez que lo vi fue hace 2 meses. Era como hablar con una pared. No era el mismo. Me eché a llorar. Él también. Se sentía culpable por no haber insistido más. No es tu culpa, le dije, aunque las palabras se sentían como ceniza en mi boca, porque si no era su culpa, ¿de quién era? Mian en el diario, Mateo escribió sobre eso. An Roberto me mandó como 20 mensajes. Le dije que no puedo salir. La verdad es que no quiero fingir que estoy bien. No quiero que me vean así. Se merecen un mejor amigo que yo. Alguien que no sea un error andante. He pensado en desaparecer de sus vidas antes, para que sea más fácil para ellos cuando pase. Estaba planeándolo. Meses de planeación meticulosa, alejándose de todos para minimizar el impacto. Dios mío, encontré búsquedas en su historial de internet. Necesitaba verlo. Búsquedas sobre métodos, sobre cómo estar seguro, sobre qué escribir en cartas finales. Había visitado foros de salud mental. En uno de ellos, encontré posts suyos, bajo el seudónimo Error no Decido. Escribió, tengo 16. Y descubrí que mis padres nunca me quisieron. Mi mamá encontré mensajes viejos donde decía cosas horribles sobre mí antes de nacer. Ahora entiendo todo. ¿Por qué siento que algo no encaja? No estoy enojado con ella. Solo estoy cansado de ser la carga que siempre fui. Hubo respuestas, gente tratando de ayudarlo, pero él nunca volvió a contestar. Ese post era de hace 5 meses. Diego y yo hablamos por horas sobre todas las señales que perdimos. Él tenía su propia lista. Mateo había dejado de pedirle jugar básquetbol los sábados. Dejó de hacer chistes en la cena. Se volvió silencioso. Pensé que solo estaba creciendo, dijo Diego con la voz quebrada. Pensé que era normal. Es fácil pensar que algo es normal cuando no quieres ver la verdad. Yo tampoco quería ver. Estaba ocupada con mi trabajo, con mi hermana, con la casa. Veía a Mateo todos los días, pero no lo miraba realmente. Hace unos 4 meses, me preguntó sobre mi vida antes de tenerlo. Le conté historias bonitas, de cómo conocí a su papá, de lo feliz que era. Le dije que mi vida mejoró 1000 veces cuando él llegó. ¿De verdad?, preguntó en su voz. Sonaba frágil. Por supuesto, le dije. Eres lo mejor que me ha pasado. Debí haberme dado cuenta. Estaba buscando validación. En su diario escribió sobre esa conversación. Mamá dijo que soy lo mejor que le ha pasado. Quiero creerle en Dios. Quiero tanto creerle, pero sus palabras de hace 16 años resuenan más fuerte. Ojalá pudiera ser que desapareciera. No puedo reconciliar a la mamá que me dice que me ama con la chica de 19 años, que me consideraba una maldición. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, por favor, busca ayuda. Hay personas que quieren
escucharte. Habla con un amigo, un familiar, un profesional. No estás solo. Gracias por escuchar mi historia. Los últimos días antes de perder a Mateo fueron extrañamente normales. Y eso es lo que más me atormenta. No hubo señales obvias. Ningún grito pidiendo ayuda. O tal vez sí las hubo, y yo estaba demasiado ciega para verlas. El lunes antes de ese martes fatal, Mateo bajó a desayunar más temprano de lo normal. Siempre tenía que llamarlo 1000 veces. Pero ese día apareció en la cocina cuando yo apenas preparaba el café. Llevaba su sudadera gris favorita. Me sonrió y dijo: buenos días, mamá. Me sorprendió tanto que casi se me cae la cafetera. Hacía semanas que no me saludaba con esa calidez. Pensé que era una buena señal, que por fin estaba saliendo de esa fase adolescente tan difícil. Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien? Me contestó que sí y me pidió huevos revueltos, como los que le hacía de chiquito. Me emocioné. Había estado tan distante que ese simple gesto me llenó de esperanza. Nos sentamos juntos en la cocina y hablamos casi media hora. La conversación más larga que habíamos tenido en meses. Me contó sobre un proyecto de literatura. Se veía animado, interesado. Cuando terminó, llevó su plato al fregadero, se acercó y me dio un abrazo. Un abrazo real, fuerte en te quiero, mamá. Gracias por el desayuno. Yo también te quiero. Mi vida siempre. Se fue a la escuela, volteó en la puerta y me saludó con la mano. Fue la última vez que lo vi con vida. Ahora sé que ese desayuno fue su despedida. En la última entrada de su diario, escribió: mañana va a ser el día. Esta mañana desayuné con mamá. Quería tener un último recuerdo bueno con ella. Le di un abrazo porque quería que supiera que no la odio. Es solo que no puedo cargar más con este peso. Leo esas palabras y quiero gritar. Quiero decirle que todo era real, que el amor que sentía era genuino, pero ya no está. El martes, el día que pasó todo, fue un día normal para mí. Me dijo que le dolía el estómago y que prefería quedarse en casa. No tenía fiebre. Le pregunté si quería que me quedara, pero dijo que no, que solo iba a dormir. Le dejé agua y galletas en su mesita de noche. Llámame si me necesitas, le dije. Estaré bien, mamá. Me fui al trabajo sin sospechar nada. A las 3 de la tarde le mandé un mensaje. ¿Cómo te sientes, bebé? No contestó. Asumí que estaba dormido. Salí del trabajo a las 5 y fui al supermercado. Quería hacerle sus enchiladas favoritas para celebrar que estaba mejorando en matemáticas. Compré todo, hasta su pay de manzana preferido. Llegué a casa a las 6. La casa estaba silenciosa. Dejé las bolsas en la cocina y subí a ver cómo estaba. Su puerta estaba cerrada. Toqué suavemente. Mateo, ¿ya estás despierto? Nada. Volví a tocar, más fuerte. Hijo, voy a entrar. En silencio. Abrí la puerta. No puedo describir los detalles. Lo único que puedo decir es que lo supe al instante. El tiempo se detuvo. Mis rodillas cedieron. El grito que salió de mi garganta no sonaba humano. Corrí hacia él. Intenté hacer algo, aunque sabía que ya era tarde. Llamé a emergencias, gritando incoherencias. El operador me pedía que mantuviera la calma. ¿Calma? Mi hijo ya no estaba, mi bebé. Mi Mateo. Los paramédicos llegaron. Luego la policía. Una mujer oficial me sacó de la habitación con suavidad. Me senté en el pasillo, en el mismo piso donde Mateo aprendió a gatear. Llamé a mi esposo, Diego. Solo pude decir: ven a casa, antes de colapsar en sollozos. Todo, después de eso, es borroso. Luces rojas y azules, mi hermana abrazándome, y el sonido que hizo Diego cuando le dijeron que no podía entrar. Un aullido de dolor puro que nunca olvidaré. Alguien me entregó una carta que estaba en su escritorio. Para mamá. No la leí en ese momento. Una semana después, en la madrugada, finalmente la leí. Él había encontrado unos mensajes de cuando yo tenía 19 años y estaba embarazada de él. A mensajes donde le decía a Diego que tenía miedo, que no sabía si podía hacerlo. En su carta, Mateo escribió: mamá,
Supongo que necesito que entiendas que esto no es culpa tuya completamente. Sé que tenías miedo, pero el problema es que no puedo separar a esa chica de 19 años de la mamá que tengo ahora. En mi cabeza, esa persona en el fondo nunca me quiso realmente. Explicaba cómo eso había envenenado cada interacción. Mis abrazos, mis te amo, todo le sonaba falso. Escribió: traté de hablar con la terapeuta de la escuela. Le dije que sentía que era una carga. Me dio técnicas de respiración. Pero esto es diferente, mamá. Esto es saber con certeza que fuiste un accidente no deseado. Dios mío, todo estaba tan equivocado. Dejé la universidad, sí, pero la retomé y me gradué. Y que si tardé más, no cambiaría ni un segundo con él. Nuestros viajes en familia fueron 1000 veces mejores que cualquier aventura que hubiéramos tenido solos. La carta también hablaba de su depresión. Es como si estuviera viendo mi vida a través de un vidrio. Nada se siente real. He estado así por meses, pero solo empeora. Eso era depresión severa, y yo no lo vi. No vi las señales, porque no eran las que yo esperaba. Era solo un chico que se iba apagando poco a poco. He estado fingiendo por tanto tiempo que estoy exhausto, escribió. Cada día es una actuación. Ya no tengo energía para seguir el guión. La carta terminaba con disculpas para todos y una última frase para mí y mamá. Si hay algo después de esto, quiero que sepas que voy a buscar las respuestas. Por favor, no te culpes demasiado. Sé que en tu forma me amaste. Solo que ese amor no fue suficiente para borrar las palabras que leí. Ojalá pudiera hacer que desapareciera. Bueno, mamá, tu deseo se cumplió. Te amo, perdóname. Mateo. Cuando terminé de leer, el sol estaba saliendo, iluminando las fotos de Mateo en el refrigerador, sonriendo. Siempre sonriendo en las fotos. Porque eso es lo que hacemos. Sonreímos para las cámaras, incluso cuando por dentro nos estamos desmoronando. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, no estás solo. Hay ayuda disponible. Puedes llamar a las líneas de prevención del suicidio en tu país. Buscar ayuda profesional es un acto de valentía. Habla con alguien, por favor. Tu vida es valiosa. Gracias por escuchar. Han pasado 3 meses, 90 días. Cada segundo ha sido una agonía. Voy a terapia 3 veces por semana. Mi terapeuta, la doctora Mendoza, me explicó que Mateo sufría de ideación persistente, que su depresión era tan profunda que le puso anteojeras. Solo le permitía ver evidencia de que no era querido. Me dijo que cuando encontró esos mensajes que escribía a los 19 años, su cerebro enfermo los convirtió en una verdad absoluta e inmutable. Intelectualmente, lo entiendo, pero emocionalmente me culpo cada minuto de cada día. Esas palabras salieron de mí. Yo las escribí. No importa que tuviera 19 y estuviera aterrada. Esas palabras existieron y mi hijo las encontró y lo destruyeron. Diego, mi esposo, está destruido de una forma diferente. Se culpa por no haber visto las señales. Nuestra relación está rota. A veces nos aferramos el uno al otro como náufragos y otras apenas podemos mirarnos. Ayer en terapia de pareja, admitió que se preguntaba si yo hubiera sido más cuidadosa, si hubiera borrado esas conversaciones viejas, si todo sería diferente. Y yo, cruelmente, le devolví la culpa. Le pregunté si él hubiera pasado más tiempo con Mateo, en lugar de quedarse hasta tarde en el trabajo. Nos disculpamos, lloramos, pero las palabras ya estaban dichas. Vendimos la casa. No podía seguir ahí. Cada rincón era un recuerdo de Mateo en su habitación. Dios, su habitación. Abandonamos casi todo. Algún otro chico está usando su ropa ahora en LA. Me da náuseas. Nos mudamos a un departamento impersonal, sin fantasmas, excepto los que llevamos dentro. He tratado de volver al trabajo, pero es imposible. Los amigos y la familia, que al principio fueron un torrente de apoyo, han vuelto a sus vidas. El mundo siguió girando. Para todos, menos para nosotros. Mi mamá me llama todos los días, culpándose. Mi hermana se sienta conmigo en silencio.
En su presencia ayuda. Los amigos de Mateo, Roberto, Ángel y Luis plantaron un árbol en su honor en la escuela. Una jacaranda, sus flores favoritas. En primavera va a florecer y Mateo no va a verlo. He pensado tanto en qué hubiera pasado si Mateo hubiera hablado conmigo. Le habría explicado todo. Le habría dicho cuánto lo amaba. Ana estaría vivo. Pero la doctora Mendoza dice que su depresión era tan severa que en su mente mi explicación habría sonado a mentiras. Le pregunté, ¿entonces no había nada que pudiera hacer? No, me dijo, si hubiéramos identificado la depresión antes, si hubiera recibido tratamiento, habría tenido herramientas para cuestionar esos pensamientos. Su cerebro estaba trabajando en su contra. Me aferro a eso, a que se pudo haber salvado, pero me atormenta que no encontramos ese camino. Las señales de advertencia de las que todos hablan, él no las mostró de forma obvia. Se volvió más callado, bajaron sus calificaciones, pero lo atribuimos a la adolescencia. Se fue apagando lentamente mientras nosotros mirábamos sin ver. Fui a un grupo de apoyo para padres. La primera vez, solo lloré. La segunda, escuché. La tercera, hablé y les conté de los mensajes, esperando juicio. En cambio, recibí comprensión. La depresión es una enfermedad, me dijo un padre. No vio tu amor porque su cerebro enfermo no se lo permitió. Mi cabeza lo sabe, mi corazón no. He empezado a escribirle cartas a Mateo, le cuento cuánto lo amaba. Le pido perdón una y otra vez. Ayer fue su cumpleaños. Habría cumplido 17. Fuimos al cementerio. Sus amigos llegaron y contaron historias sobre él, sobre su bondad, su paciencia, su lealtad. Cuando se fueron, me quedé sola. Tracé las letras de su lápida. Amado hijo, luz de nuestras vidas. Le susurré que lo amaba más que a nada, que esos mensajes eran el miedo de una niña, no la verdad de su madre, que habría dado mi vida por él, y ahora tengo que vivir el resto de la mía, sabiendo que fallé en protegerlo. No sé cómo seguir. La terapeuta dice que aprenderé a vivir con el dolor. Por ahora, solo sobrevivo. Y comparto esta historia porque tal vez alguien necesita escucharla. Si eres un adolescente que está sufriendo, por favor, escúchame. En tus pensamientos te mienten. La depresión es una mentirosa. Hay gente que te ama más de lo que puedes imaginar. Hay ayuda. Por favor, búscala. Y si eres un padre, mira realmente a tu hijo. Preguntan, escucha. No asumas que es solo la adolescencia. Busca ayuda profesional. Es mejor invadir su privacidad que organizar su funeral. Créeme, mi hijo ya no está. Y todo lo que me queda es vivir con esto. Comparto esta historia por si salva una vida. Por si el dolor de Mateo no es completamente en vano. Hay días en que quiero rendirme, pero no puedo causar más dolor a los que quedan. Así que sigo en respiro, en lloro, y vivo en el infierno de saber que mi amor no fue suficiente para salvarlo. Si estás luchando, por favor, no estás solo, en tu vida importa. En la descripción de este video hay números de ayuda. Mateo, mi niño, donde sea que estés, espero que sepas cuánto te amó, te ama y te amará siempre tu mamá. Descansa en paz.